Escándalo en el Vaticano, pues porque un obispo de Alemania, de Limburg, en Alemania, decidió construirse una residencia, vaya residencia, de 40 millones de euros. Y claro, un escándalo monumental que ya llegó pues a los máximos niveles posibles, y el Papa Francisco pues ha retirado a este obispo después de que se conoció esto que le acabo de mencionar. El Papa Francisco ordenó al obispo alemán Franz Peter Tebarts van Elst abandonar su diócesis en Alemania luego de este escándalo por gastar cerca de 40 millones de euros en la edificación de su casa. Con la información que publica la agencia de noticias EFE, le puedo decir además que bueno, pues ha apartado momentáneamente al obispo de Limburg de 53 años mientras se ha abierto una investigación para esclarecer, bueno, pues esto que ha generado muchísimas críticas al prelado por gastar cerca de 40 millones de euros. Imagínense qué caserón se mandó a hacer el obispo. En un comunicado difundido hoy por la oficina de prensa del Vaticano, se explica que el Papa ha sido informado ampliamente y objetivamente de la situación de la diócesis de Limburg, en la que se ha creado una situación en la cual el obispo Franz Peter Tebarts van Elst en el momento actual no puede ejercer su ministerio episcopal. La nota añade que se ha creado una comisión para realizar un profundo examen sobre la construcción de la sede episcopal y que en espera de resultados sobre esta investigación y las posibles responsabilidades, pues el vicario general Wolfgang Roch, que tenía que haber entrado en su cargo en enero de 2014, pues va a administrar la diócesis de Limburg, así que tuvieron que decirle apúrale, aunque te tocaba entrar en enero de 2014, pues entra al quite por el escándalo y dejan momentáneamente fuera al obispo alemán. La Santa Sede considera oportuno autorizar al obispo Franz Peter Tebarts un periodo de permanencia fuera de la diócesis. Me encanta la manera en que frasea el Vaticano porque para decir las cosas le encuentra una expresión no tan rotunda como decir le pidió que se fuera momentáneamente. Lo que dice es que la Santa Sede considera oportuno autorizar al obispo un periodo de permanencia fuera de la diócesis. Es la fórmula utilizada para decir que apartan al obispo de la diócesis. En septiembre pasado, el Vaticano envió a la diócesis alemana de Limburgo al cardenal italiano Giovanni Laiolo para que investigase las reformas que el obispo realizaba precisamente en otras materias. Y bueno, pues el caso es que el pasado 21 de octubre, hace unos días, el Papa Francisco recibió en el Vaticano al obispo de Limburg, que llevaba varios días en Roma para poder hablar con el Papa y explicarse su versión de los hechos. El escándalo estalló después de que los medios de comunicación alemanes denunciaran el lujoso estilo de vida del prelado y que las obras de su nueva residencia episcopal ascendían a 40 millones de euros frente a los 5.5 millones inicialmente anunciados. Algunos días antes el presidente, que ya de por sí 5 millones de euros para una casa no es poca cosa, pero en fin, se pasó de 5 a 40 millones de euros. Algunos días antes el presidente saliente de la Conferencia Episcopal Alemana había informado personalmente a Francisco durante una audiencia de la situación en la diócesis alemana. Así que bueno, frente al escándalo, el Papa le pide que se retire momentáneamente al obispo alemán. Veremos en qué termina esta historia. Noticias MBS. Bueno, a las 8:14 le quiero comentar esta mañana que la Asamblea Legislativa del DF solicitará a las autoridades capitalinas un informe sobre el cumplimiento de la recomendación de la CNDH en torno al caso del ministro en retiro Genaro Góngora Pimentel. Se trata del documento emitido por la Comisión el pasado 27 de agosto, en el cual se le pide al jefe de gobierno, al Tribunal Superior de Justicia capitalino y al Consejo de la Judicatura del DF reparar el daño ocasionado a los hijos y la expareja de Genaro Góngora Pimentel. Habla la panista Laura Ballesteros.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido ya una recomendación al Gobierno del Distrito Federal, al Tribunal y a la Comisión de Derechos Humanos para que estos inicien el proceso de reparación de daño, lo que incluye, por supuesto, una disculpa institucional. Una disculpa institucional como parte precisamente de las recomendaciones de la CNDH. El presidente de la Judicatura y el presidente del tribunal, el doctor Elías Azar, dijo que no iba a dar tal disculpa, lo cual nos sorprendió porque primero se dijo que sí, aceptaban las recomendaciones de la CNDH sobre el caso Góngora, y bueno, pues al parecer se arrepintieron de esta parte de la manera en que se resarcen daños a una víctima de violaciones a derechos humanos, como fue el caso de la señora Orozco. Y bueno, pues vamos a seguir de cerca precisamente lo que vaya sucediendo, porque desde la Asamblea Legislativa, como digo, del DF, se está solicitando a las autoridades aludidas en la recomendación de la CNDH, pues que informen cómo va, que informen cómo van cumpliendo lo que quedó establecido en el caso Góngora Orozco en esta recomendación de la CNDH. Así que bueno, pues ahí iremos contando. Por lo pronto desde la Asamblea se dice cómo va, ya cumplieron o no han cumplido lo que dijeron haber aceptado de recomendaciones de la CNDH. Y en Michoacán, saludos a Michoacán, bueno, pues Fausto Vallejo pide autorización para regresar a la gubernatura del estado. El mandatario con licencia este martes entregó al Congreso michoacano la notificación para reintegrarse a sus funciones luego de ausentarse del cargo durante 360 días por problemas de salud. Por su parte, el gobernador interino Jesús Reina descartó reincorporarse al gabinete estatal donde fungió como secretario de gobierno hasta antes de llegar a la gubernatura interina. Y en la Cámara de Diputados se aprobó prorrogar por un año el plazo para la certificación de las corporaciones policíacas del país. Habla Ricardo Anaya, diputado panista, y el legislador del Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía, los dos sobre el tema. El que esta Cámara de Diputados, en el presupuesto que vamos a votar a más tardar el próximo 15 de noviembre, consideremos los recursos necesarios para que justamente quienes no cumplan con estas pruebas de control de confianza puedan ser separados con alternativas, como algunos han planteado, pero en cualquier caso garantizar que se les separe de sus funciones de seguridad pública. Que si se está de cachito en cachito dando plazos, pues de una vez démosle el plazo todo el sexenio. A ver si así completan la certificación y el control de confianza.